Buenas tardes, profesor, y buenas tardes a todos mis compañeros. Mi nombre es Estefanía Rivera y el día de hoy, junto con mis compañeros Haider Murillo, Georges Contreras y Silvana Oviedo, expondremos sobre la actividad 1 de Economía Colombiana. Iniciar en el primer punto nos pedí hacer un mapa conceptual y un análisis correspondiente en donde se tiene que seleccionar un producto, en este caso fue el aguacatejas, para realizar el proceso para la exportación a un país a nivel mundial. En este caso escogimos también a China. Entonces sería la exportación de aguacatejas de Colombia a China. En el mapa conceptual tenemos diferentes conceptos importantes para tener en cuenta a la hora de exportar esta fruta. Como primero encontramos la producción, en donde se seleccionan las áreas adaptadas, es decir, las zonas que tengan un clima adecuado para la buena cosecha de esta fruta. Entre esos encontramos a Tolima, Antioquia, entre otros. También encontramos el cumplimiento de las prácticas agrícolas sostenibles. Estas prácticas agrícolas sostenibles se han venido reforzando más actualmente en todos los diferentes tipos de cosechas para seguir cumpliendo con estas normativas. Luego tenemos la certificación de calidad, en donde tenemos el Global Gap, los estándares de calidad que exige China y el control de plagas y enfermedades. Como segundo concepto, tenemos las regulaciones en donde encontramos la normativa colombiana y la normativa china. En la normativa colombiana encontramos el ICA, que es el Instituto Colombiano Agropecuario, y también las certificaciones de las fitosanitarias para la exportación. Luego tenemos la normativa de China, en donde se pide un protocolo de acceso sanitario, los requisitos de inocuidad alimentaria y demás. En el tercer concepto tenemos los acuerdos comerciales, es decir, los tratados entre Colombia y China, en donde se llegan a ciertos acuerdos bilaterales para la exportación e importación de productos, también impuestos y tasas de exportación y diferentes tipos de aranceles. Como cuarto ítem tenemos los controles y certificación, en donde tenemos el control de calidad y las inspecciones fitosanitarias. Bueno, para iniciar en este paso, en el control de calidad se inspecciona el aguacate, es decir, su tamaño, su color y su peso. De esto depende su precio en el mercado y la calidad que se tenga de esta cosecha. Y luego tenemos las inspecciones fitosanitarias, las cuales las regulan o tienen que tener cierto certificado de ELICA y la aprobación de la aduana. Luego tenemos la revisión sanitaria antes de que esta cosecha entre completamente a China. Luego tenemos la parte de logística, que sería nuestro quinto ítem o concepto. Iniciamos con los transportes internos, que es desde las fincas hasta la parte en donde se hace el acopio del producto. Luego tenemos el transporte aéreo o marítimo del aguacate. En este caso, en Colombia, se transporta el aguacatejas a China de manera marítima debido a que los costos son un poco menores, pero se tienen que tener ciertos estándares o exigencias para mantener el producto en su estado legítimo, por decirlo así. Tiene que mandarse o enviarse en contenedores que estén entre los 5 y los 7 grados para la conservación perfecta del producto. Y luego tenemos los costos y tarifas, que dependen más que todo de la cantidad y de la calidad. La cantidad, es decir, en toneladas. Por último, tenemos el mercado en China, en donde se analiza la demanda y la adaptación del producto. En el análisis de la demanda se hacen cambios preferenciales para el consumidor, debido a que este es un mercado diferente al de acá, claramente. Entonces se tiene que adaptar el producto de una manera diferente para que sea de la atención de los habitantes de este sector. Y luego tenemos el análisis de competencia, en donde se mide la competencia con otros países de productores del aguacatejas, como lo sería Perú, México, entre otros. Por último, tenemos la adaptación del producto, en donde se tienen que tener protocolos de acceso sanitario, requisitos de inocuidad alimentaria, entre otros. Cuando mencionamos la crisis de Venezuela, estamos hablando de una serie de problemas políticos, sociales, económicos que han venido desmoronando en los últimos años a este país. El gobierno autoritario ha dejado y debilitado vacíos en sus instituciones democráticas, lo que ha desatado protestas y surgimientos de diversos grupos armados. A esto se le suman problemas graves como la hiperinflación, la escasez de algunos alimentos, el agua, la electricidad y algunas medicinas. Esto lo que ha permitido es que la calidad de muchas de las personas que allí viven se vea afectada. Esto también trajo consigo una crisis migratoria demasiado fuerte que afectó a países vecinos como el nuestro.
Colombia. Y hoy específicamente hablaremos de el comercio bilateral y la relación que tienen estos dos países, de cómo cayó debido a la falta de divisas, restricciones impuestas, cierre de fronteras frecuentemente, y esto afectó tanto al comercio formal como al informal, sobre todo porque trajo contrabando en muchos de los productos que en Venezuela eran subsidiados, como la gasolina, y eso creció de manera alarmante. Otra cosa es que las sanciones internacionales limitaron las posibilidades de que Venezuela recuperara su economía y con tanta inestabilidad las inversiones extranjeras se vieron demasiado afectadas. Sin embargo, se puede decir que en los últimos años se han hecho diversos intentos para reactivar la economía entre ambos países. Tanto el gobierno de Colombia y Venezuela han buscado acuerdos para restaurar el comercio, especialmente en zonas fronterizas, porque ellas dependen mucho de que estos dos países tengan una buena relación. Bajo el liderazgo de Gustavo Petro y Nicolás Maduro ya hemos visto un aumento notable en el comercio. En los primeros meses del año se obtuvieron muy buenos resultados con unas ganancias de más de 62 millones de dólares para ambos países, y la agricultura, la industria y la energía fueron de las áreas que más beneficiadas se vieron a inicios de este año. Muchos sufrieron con la ruptura de la relación de estos países, pero que se vuelva a retomar ayudaría a reducir el contrabando, a crear empleos y a reactivar la economía local. Sin embargo, este proceso llevará bastante tiempo, no se hará de la noche a la mañana, pero hay señales positivas que permiten que ambos países trabajen juntos, y se espera que la relación entre ellos dos prospere. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Haider Murillo Ramos y hoy vengo a exponer el tercer punto del trabajo escrito. Hoy presentaré un análisis comparativo del empleo y el desempleo en el sector agropecuario colombiano para los años 2019-2020, con proyecciones en el 2023, y al mismo tiempo pues discutiremos las proyecciones para el 2024. Y pues bueno, vamos a iniciar la evolución del empleo en el agro. En 2019 el empleo en el agro presentaba el 16% del total en Colombia. Sin embargo, en el 2020, con la pandemia, el empleo cayó al 14%, obviamente afectado por las restricciones y la falta de infraestructura en zonas rurales. Aunque el sector fue uno de los menos afectados, las interrupciones en las cadenas de suministros redujeron la actividad. Entre esto pues tenemos el impacto y la recuperación, que pues a partir del 2021 vimos una lenta recuperación apoyada por políticas públicas y financiación a pequeños productores. Para el 2023 el empleo en el agro se estabilizó en el 12%, aunque sigue siendo menor que en el 2019. La recuperación ha sido parcial, pero los desafíos tecnológicos siguen limitando un mayor crecimiento. Tasa de desempleo general. Por la tasa de desempleo nacional fue del 9.5% en 2019, pero en 2020 aumentó drásticamente el 14% debido a la pandemia. Afortunadamente en 2023 la tasa descendió al 9.7%, lo que refleja una recuperación en el empleo urbano, aunque los problemas estructurales persisten. Acá pues tenemos un gráfico comparativo. Como pueden ver en el gráfico, el empleo en el agro ha caído constantemente desde el 2019, mientras que en el empleo general alcanzó su pico en el 2020 y se ha recuperado parcialmente en 2023. Este gráfico no muestra la diferencia entre las fluctuaciones del empleo agropecuario y los comportamientos más volátiles del desempleo en general. Pues en el 2024 tenemos unas proyecciones. Pues para 2024 se espera que el empleo del agro aumente levemente hasta del 13-14%, dependiendo pues la inversión tecnológica y las políticas de apoyo. El desempleo en general podría estabilizarse en un 9.5 y un 10%, con la necesidad de seguir apoyando la creación de empleos sostenibles. Dando también pues una pequeña conclusión, aunque el sector agro ha resistido relativamente bien todo, enfrenta retos importantes, especialmente en términos de modernización y acceso a la tecnología. Las políticas públicas jugarán un papel clave en mejorar tanto el empleo en el agro como en reducir el desempleo general en los próximos años. Para el punto número 4 se seleccionó como producto importado en Colombia el maíz.
Este cultivo es uno de los más importantes del sector agropecuario dentro de Colombia. A pesar de los esfuerzos realizados y el incremento de su producción en los últimos años, Colombia sigue siendo dependiente de las importaciones de maíz. Esta dependencia se debe a diversas desventajas que limitan la sostenibilidad de la producción nacional. Estados Unidos es el principal proveedor de maíz y cereales en Colombia. Aunque se han observado caídas en los precios internacionales de maíz, las importaciones colombianas permanecen elevadas. A pesar de que el país continúa realizando esfuerzos para aumentar su producción, enfrenta desafíos como la depreciación del peso colombiano y el fenómeno del Niño, lo que acentúa su dependencia del mercado estadounidense. En el primer semestre del 2023, las importaciones de maíz amarillo en Colombia fueron las siguientes. En enero se presentó un total de 467.928 toneladas, en febrero fue de 498.544 toneladas, en marzo fue de 465.913 toneladas, en abril fue de 534.123 toneladas, en mayo fue de 363.895 toneladas y en junio se presentó un total de 356.672 toneladas. Esto quiere decir que se observa que entre enero y marzo las importaciones se mantuvieron relativamente estables. Sin embargo, en abril se registró un aumento significativo en las importaciones, seguido de una disminución en mayo y junio. El crecimiento de las importaciones de maíz ha generado inestabilidad en la producción nacional. La siembra de maíz amarillo ha disminuido un 24%, afectando principalmente a departamentos como el Meta y Casanare. Por otro lado, la producción de maíz blanco sufrió una caída del 35%, con el Valle del Cauca y el Piedemonte Llanero como las zonas más afectadas. Los agricultores de maíz enfrentan no solo la disminución de la producción, sino también desafíos como el fenómeno del Niño, problemas sanitarios, el aumento en los costos de combustibles y la caída de precios internacionales. Ante esta situación se han propuesto varias estrategias para mitigar los efectos adversos que enfrenta la producción de maíz en el país. Entre ellas se destacan el programa de apoyo al secado de maíz y soya, el programa de crédito para la industrialización de productos derivados del maíz, incentivos para la cobertura de tasa de cambios, talleres de participación con agricultores y la implementación de modelos de economía circular. Estas iniciativas tienen como objetivo fortalecer la producción nacional de maíz, disminuir la dependencia de importaciones y promover la sostenibilidad en el sector agropecuario colombiano.